Bienvenidos a la Liga al Día, el programa de fútbol español más visto en ESPN Deportes para nuestras plataformas digitales. Soy Carolina Guillén y es que cómo no va a ser así si tengo a los mejores. Moisés Llorens desde Barcelona y Rodrigo Fáez desde Madrid. Les presento en este jueves 2 de octubre el menú del día. Knockout del Barça en Champions. Goleada del Madrid para curar heridas. Hay incendios en Insiders. Y les contamos todo sobre quién volvió a Barcelona y enloqueció a la multitud. Y sí, quizás haya sido un baño de realidad, no sé, ustedes me lo van a contar a mí, pero el Barcelona en esta segunda fecha de fase de grupos de la Liga de Campeonas ha perdido contra el Paris Saint-Germain y lució preocupantemente cansado el equipo completo al final. Tanto así que después del 1-2 con el gol de Ramos en el minuto 90 para la victoria del equipo parisino, esto dijo Hansi Flick sobre sus jugadores, pues en una autocrítica que ustedes me dirán si es válida o no. La primera parte jugamos mucho mejor que la segunda. Hemos concedido demasiado porque estábamos cansados. Lo cierto es que el Paris Saint-Germain es un equipazo, tiene jugadores muy jóvenes y muy rápidos y han hecho un partido fantástico. Moisés, ¿qué es esto del cansancio? ¿Es una excusa? No, mira, te lo voy a resumir. Hoy hablando con gente del vestuario, y primero de entrada, buenas tardes a todos. Saludos a ti, Caro, a Rodrigo, a todos los compañeros, a todos los haters, a toda la audiencia. Hablando con gente del vestuario, decían que tenían que analizar muy bien cómo corrió el Barça, porque tiene la sensación de que corrió mal. El Barça corrió 3 kilómetros más en el acumulado que el Paris Saint-Germain. Y eso quiere decir que el Paris Saint-Germain movió la pelota con mucho más criterio, tuvo más posesión, movió la pelota con más criterio. El Barça tuvo que ir de costado a costado para tratar de tapar y que evidentemente eso acaba fatigando muchísimo. Eso es como cuando sucede al contrario, que es que el Barça se plantea, queda la posesión, tiene la pelota, el rival va tratando de mover, de cerrar todos los espacios y eso acaba agotando al equipo rival, y eso es lo que le pasó al Barça ayer. Cierto es que vimos una primera parte a momentos brutales por parte del Barça, con un fútbol muy vistoso y un fútbol sensacional, en el cual Cubarsí pudo marcar un segundo gol a la salida de un córner y un zaguero, defensa central del Paris Saint-Germain evita que entre una pelota entre los tres palos sobre la línea de gol en el último instante. Pero cierto es también que el Paris Saint-Germain en la segunda parte se impone de una manera tremenda. Hubiese pasado por encima del Barça o hubiese pasado por encima de cualquier equipo, porque es una máquina lo que ha conseguido hacer Luis Enrique de un equipo que ayer llegó con bajas importantes. El tridente de ataque, Doué, Dembélé y Kvaratskhelia, no viajaron hasta Barcelona y la verdad es que todos los chicos que salieron a jugar con la camiseta del Paris Saint-Germain lucieron a un nivel altísimo, a un estado de forma excelente y bueno, insistieron tanto que al final se quedaron con la victoria. Yo creo que el Barça le miró a los ojos al Paris Saint-Germain en muchos momentos, pero la sensación es que el conjunto parisino está aún un escalón por encima del Barça. El Barça, digamos que quiso, que lo intentó, pero no pudo, porque sonaba del otro lado una sinfonía cuyo director de orquesta es nada más y nada menos que Luis Enrique. Y no es casualidad que después de ese primer entretiempo, en la segunda parte, haya sido más complicado para el Barça. Algo habrá hecho y funcionado el discurso de Luis Enrique de cómo presionar al Barça y por eso jugaron mejor y ahí fue cuando llegaron los goles del equipo Paris Saint-Germain, Rodrigo. ¿Qué tal, Carlos? Saludo para ti, Panamoy y para toda la gente. Yo es que, a ver, no le buscaría demasiada explicación a lo que pasó en el segundo tiempo del partido del Barça. Ya está, el Paris Saint-Germain fue mejor porque a día de hoy, veremos a ver a final de temporada quién llega mejor, pero es que a día de hoy físicamente está un peldaño por encima del Paris Saint-Germain y eso creo que se notó muchísimo ayer. A día de hoy el Paris Saint-Germain tiene los dos mejores laterales del mundo, que son Nuno y Agraf.
y ya está. O sea, supieron sobre todo a nivel táctico, más allá de que el Barça supiera o no correr hacia la dirección, que a mí me parece una cosa diferente o rara como mínimo, porque al final es un equipo que juega muy de memoria, porque lo hizo muy bien el año pasado y esta temporada lo que le hemos visto en Liga es un equipo que está creciendo. Por lo tanto, me parece raro que contra el Paris Saint-Germain hayan corrido mal, respetando las informaciones como es normal, ojo. Pero yo creo que eso, que el Barça supo, o el Paris Saint-Germain, mejor dicho, supo en la segunda parte aprovechar esa ventaja física que creo que tuvo, supo ver ciertas lagunas, sobre todo a la hora de tirar el fuera de juego con la línea tan adelantada que tiene Hansi Flick para pillar la espalda de los centrales del Barça. Y ya está. O sea, yo también es cierto que no haría una crisis de lo que ocurrió ayer, porque no creo que ni que haya crisis ni que haya que preocuparse. Creo que el Barça tiene que seguir su ritmo. Estamos en una fase en la que van a pasar todos los grandes algún cataclismo no esperado y donde todos los equipos se van a tomar este formato nuevo de la Champions League mucho más en serio que la campaña pasada. Y ya está. Bueno, veremos a ver cómo está físicamente ya el está, Barça. si es que el Paris Saint-Germain deja de crecer, porque ahora es un rodillo de equipo, ahora parece que es imbatible. Y yo me pregunto, ok, es una derrota, pero un tú a tú entre este Barça y este Paris Saint-Germain en una instancia definitoria, ahí vamos a ver las patatas rojas o quemadas. Bueno, pero patatas rojas o quemadas, Caro, sería con yo te diría con el 99% de los equipos de Europa a día de hoy. Es que el Paris Saint-Germain está muy por encima de cualquier otro equipo, pero muy por encima. ¿No? O sea, y es lo que dice Rodri, estamos entrando en octubre. Otra cosa es que a mayo. Normalmente los equipos de Luis Enrique siempre tienen una progresión al alza. Y en ese sentido, bueno, vamos a ver hasta dónde llegan, pero yo creo que la sorpresa a día de hoy sería que a final de temporada el Paris Saint-Germain no fuese campeón de Europa. Oh, imagínate, el augurio a un 2 de octubre, y eso es lo que genera este equipo tan bien hecho por Luis Enrique, que sin Dembélé, sin Doué, jugaron como jugaron y vencieron al Barcelona. Un Barcelona que no tuvo ni a Rafinha, ni a Gavi, ni a Fermín, ya lo sabemos. Un Barcelona que le jugó de tú a tú al campeón de Europa. ¿Ese es el consuelo, Moisés? No, consuelo en la derrota hay que sacar. Consuelo en la derrota no hay. Hay que sacar conclusiones positivas. Y el equipo, bueno, los futbolistas del equipo, también Hansi Flick, asumieron que el Paris Saint-Germain se impuso en el marcador. Claro, porque es que nuestro discurso sería completamente diferente si el partido acaba 1-1. Si el partido acaba 1-1, se encara todo de una manera muy diferente. Hubo el 1-2 en el minuto 91-92, pues chao, y entonces evidentemente hay que analizar todo lo sucedido. Te hablaba antes que en la primera parte le sacan un remate entre los tres palos al Barça, en la segunda parte a Dani Olmo le queda una pelota franca también, y cuando parece que lo más sencillo es meterla, se vuelve a cruzar, en este caso Nuno Méndez, y envía la pelota fuera de los límites reglamentarios. Y hoy ya sabéis que yo con los temas arbitrales no me gusta meterme, pero creo que puede haber una expulsión a Nuno Méndez, que no lo expulsó y no cambió el partido, pero pudo haber cambiado. Y ya está, es decir, no es ni a formar un Cristo, ni es una derrota por 5-2, ni es un baile. O sea, es una derrota que puede suceder en un partido de Copa de Europa ante el mejor rival. Era el partido perdible, digamos. Bueno, pues sí. Hay formas de perder y por supuesto que con la cara bien en alto el Barcelona, y tiene que ser así, porque en la Liga el próximo domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán van a enfrentar al Sevilla. Esta visita, ¿cómo le toma al Barcelona después de este resultado en Champions, Moy? Bueno, pues posiblemente con alguna rotación que otra. Hay que tener en cuenta que es el último partido antes del parón por selecciones. El Barça estrena liderato, el Ramón Sánchez Pizjuán no es un estadio sencillo, el Sevilla ha sumado los puntos que tiene prácticamente todos fuera de casa, de local aún no ha ganado. Bueno, se presenta un partido interesante, un partido en el cual Almeida evidentemente va a querer jugar bien sus cartas, vamos a ver si juega con defensa de 5 o bien sale con 4 zagueros, y el Barça, bueno, pues va a tener estos 2 días para recuperar bien a los jugadores. La figura de Frenkie y de Pedri son fundamentales. Lamine tiene que apostar o aportar
un poco más cada vez que vaya saliendo, después de haberse perdido 4 partidos, prácticamente 3 semanas de competición, y bueno, y el Ramón Sánchez Pizjuán pues será una prueba interesante e importante para el líder. ¿Hay Pedri dependencia en el Barcelona? Ya que mencionó Pedri, el señor Moisés Llorens, Rodrigo, pensando en la importancia de mantener ese liderato y visitando Sevilla. Obvio que hay Pedri dependencia, pero porque para mí es uno de los mejores jugadores del mundo y seguramente el Barça es el motor que mueve absolutamente todo, porque hablamos mucho de Lamine Yamal, que también hay Lamine dependencia, ayer se pudo ver, pero es que Pedri es un espectáculo tremendo. O sea, ver jugar a Pedri a día de hoy es por lo que yo pagaría no una, sino 3 entradas, porque cómo mueve al equipo, cómo retiene la pelota, cómo compensa un poco el juego cuando tiene que bascular hacia las bandas, cómo se incorpora, cómo ve entre líneas, cómo hace el pase mágico que nadie tiene. Y eso en el Barça no lo tiene absolutamente nadie, salvo Pedri. Y yo creo que sí, que hay Pedri dependencia porque el equipo es uno cuando está Pedri y es otro completamente distinto cuando no está. Por tanto, Pedri es ese jugador franquicia que también tiene el Barça, que pueden además complementarse bien y que puede ir de la mano la Pedri dependencia con la Lamine dependencia, pero es que Pedri a día de hoy es insustituible en el Barça y en la selección española o donde Por eso ha jugado los 9 partidos en todas las competencias de este Barcelona de titular, Moisés. Claro, evidentemente, porque al final tienen que jugar los mejores. Ha hecho una dupla muy buena en el centro del campo con Frenkie de Jong. Ambos manejan al equipo de una forma excelente. Por cierto, un Frenkie de Jong que está muy cerca de ampliar su contrato definitivamente ya con el Barça. Y sí, claro que hay Pedri dependencia. Al final, Flick entiende cuáles son los mejores recursos que tiene la plantilla y sin ningún tipo de duda Pedri es una de las piedras angulares de este Barça. Claro. Pedri ha jugado, miren el dato, 79 de los últimos 80 partidos entre Barcelona y selección. El único que se perdió fue la temporada pasada, en enero, contra el Valencia en la Liga, por una gastroenteritis. La durabilidad de Pedri. Larga vida para Pedri, porque sin Pedri esto no sería lo mismo. Ahí también. También os digo una cosa, hace 3 años creo que fue, Moy, corrígeme si me equivoco, pero Pedri sufría muchas lesiones, cambió la nutrición, la alimentación. Yo tuve la gran suerte de tener una entrevista con él y me acuerdo que lo comentó y ha cambiado por completo. Ahí iba, es decir, él supo subsanar después de unos estudios que se hicieron en Baltimore, en Estados Unidos, unos análisis muy profundos, cambió la alimentación, cambió forma de entrenamiento, lo cambió todo y resulta que han acertado y ahora es posiblemente el mejor jugador del mundo. Bueno, a ver si comparten el dato, la dieta, el sistema, todo, para aquí, los mortales. Y subimos el telón del Real Madrid. Hay un dicho en la vida, ustedes lo conocen, que dice, un clavo saca otro clavo, en el tema del amor. Bueno, en el tema del fútbol y de las goleadas, una goleada encajada se cura goleando a un rival, no sé, puede ser, si se trata de un Real Madrid, que lo vimos en Champions, fue a Kairat, casi a China, a enfrentar a este rival kazaco y goleó con hat-trick de Kylian Mbappé. Marcó Camavinga, marcó Brahim Díaz y ya está pensando el Madrid, Rodri, en el Villarreal, que no será fácil. No, partido complicado, pero fíjate que al hilo de lo que comentabas ahora mismo, de esa victoria goleando del Real Madrid a 12 horas en avión de la capital de España, creo que la herida se cierra, aunque falta que cicatrice. Y para que la herida de lo que ocurrió en el Metropolitano cicatrice, en la afición sobre todo del Real Madrid, lo que tiene que hacer el Madrid es seguir la misma línea desde antes del derbi, es decir, no te digo pleno de victorias, pero mantener al equipo ahí arriba sin ningún tipo de problema y sobre todo que en unas semanas, en 3 semanas, pues se gana el Fútbol Club Barcelona, porque es ahí donde sí que la gran mayoría de la afición del Real Madrid perdonaría ciertas cosas que todavía no han perdonado de lo del derbi, ¿no? El otro día creo que el Madrid hizo un buen partido, obviamente el rival no era el mismo que el Atlético de Madrid, ganó, que era lo más importante, insisto en lo que decíamos después del partido en el live que tuvimos aquí en el canal de YouTube de ESPN Deportes, ¿no? Aquel dicho que dijo Monchi, director deportivo entonces del Sevilla, cuando me contó que
cualquier desplazamiento en Europa de más de 3 horas, conseguir un empate es un logro, ¿no? Pues imaginaos 12 horas con el cansancio acumulado, la falta de descanso, etcétera. Y yo creo que el Madrid hizo lo que tenía que hacer, actuó de oficio, creo que en ciertas partes del partido estuvo muy bien, con Mbappé como gran estrella, que ha sido el MVP de la jornada, por cierto, según la UEFA, y entonces ya mirar al Villarreal, que creo que es un equipo muy bien armado, que ha mejorado mucho respecto a la temporada pasada, tiene más jugadores, tiene más calidad, más inversión, y que obviamente no va a ser ¿Te fácil. enteraste, Moisés, que el jugador de la semana fue Kylian Mbappé en Champions? Hombre, sin duda. El que no iba a ser era el portero del Cairat, que parecía Charlotte, con todo el cariño y respeto del mundo. Y faltaría más. Pues menos mal que le da respeto, Es verdad, es que parecía un Charlotte, pobrecito mío. Es decir, yo no sé si viste con 0-0 a la salida de un gol. Bueno, da igual. A ver, es que Kylian Mbappé está para eso. Es que Kylian Mbappé está para eso, o debería estar para eso, es decir, para marcar 3 goles en un partido lejos de casa, en Champions League, y también para solventar partidos como el del Derby. Ahí él aportó un gol, un muy buen gol, pero no le acompañó el resto. Si el Barça jugó ante el mejor equipo de Europa o el mejor equipo de la Champions hasta el momento, posiblemente el Madrid jugó ante el peor. Y eso no le resta ningún mérito, porque marcar 5 siempre es muy difícil, y más lejos de casa. Pero era el rival perfecto para el Madrid para, yo no te digo ni cerrar una crisis, porque no se puede evaluar, pero sí que es de no haber conseguido un buen resultado, sí que se habría agudizado todo mucho más. El Madrid hizo lo que le tocaba, que era ganar el partido. No había otra lectura que no fuera. Y ahora el sábado tiene un coco importante. El Villarreal es un equipo que defiende muy bien, con Marcelino García Toral, amigo de Rodrigo Fáez, un técnico que estudia mucho a los rivales, un Villarreal que ayer empató en Champions ante la Juventus 2-2, se adelantó 1-0, le remontaron y luego consiguió igualar el equipo castellonense, y es un equipo que en los últimos años, y más en el Bernabéu, algún susto que otro le ha dado el equipo blanco. Correcto, con gol en el 90 de Renato Veiga. Así el Villarreal sacó un punto que supo a gloria, ¿no? A victoria en la cerámica. No va a ser un hueso fácil de roer este partido contra Villarreal, Rodrigo. No va a ser fácil, porque además yo creo que Marcelino utiliza muy bien las transiciones, sabe perfectamente cómo ese 4-4-2 con el que suele jugar es un sistema que es muy propio, muy personal, y que para el Real Madrid se le puede atragantar en cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque lo aplica muy bien y porque hay jugadores de gran calidad que ya empiezan poco a poco a adaptarse, a ganar confianza y sobre todo a dar ese pasito hacia adelante que se le pedía desde el Villarreal a principio de temporada, y que aún así da igual, porque el Villarreal está ahí arriba, porque está funcionando a nivel de resultados. Le falta para mí mucho margen de mejora en cuanto a juego, que vendrá, porque insistimos, han venido muchos jugadores de fuera este verano, y es que encima en esa fase de adaptación está consiguiendo resultados. Le pasa un poco como al Madrid, que también hay jugadores de fuera y que han llegado nuevos, y que esa adaptación pues parece como que se está acortando un poco o difuminando, ¿no? Gracias a los buenos resultados. A partir de ahí veremos a ver qué cara muestra el Villarreal, porque es obvio que no es un equipo que a día de hoy esté tan acostumbrado a jugar miércoles, domingo con esta exigencia, me refiero, porque obviamente es uno de los habituales en Europa, pero esa exigencia es diferente, distinta, y a ver cómo prepara el partido tanto Marcelino como Xabi Alonso, porque Xabi Alonso vuelve a la Liga después de lo que ocurrió el otro día en el Metropolitano. Veremos a ver cuál es el recibimiento, que estoy seguro que algún pito habrá. Hay mucho debate extradeportivo, que luego ampliaremos también en la sección de Insiders, pero veremos a ver cómo enchufa desde el inicio del partido para Xabi Alonso, ¿no? Hay que decir, un dato no menor, que Marcelino ha perdido en sus últimas 5 visitas al Santiago Bernabéu. Su última victoria fue en agosto de 2017. Hay que hablar también del problema en el mediocampo que tiene Xabi Alonso, porque no tiene el jugador ideal, ese que pueda ser el hilo conductor de este gran club lleno de tantas individualidades. Hemos visto una espectacular sociedad entre Arda Güler y Kylian Mbappé. Ahora mismo el turco se ha erigido como un auténtico líder del centro del campo. Y les traigo las palabras sobre Kylian Mbappé en este sentido por parte
del técnico madridista, o mejor dicho, lo que decía Mbappé sobre Arda Güler. Buena conexión. Es un jugador con mucha calidad y un gran talento. Le intentamos ayudar para que dé su mejor versión. Juega muy bien y estamos felices de tenerle en el equipo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Tú crees? Ustedes firman que el mejor socio de Mbappé ahora mismo es Arda Güler. Pregunto primero a Rodrigo y luego vamos con Moisés. Sí, ahora yo creo que sí, porque además creo que Arda Güler ha mejorado muchísimo en esa confianza que le ha dado Xabi Alonso y que no tenía con Ancelotti, porque con Ancelotti entraba una vez de vez en cuando, pero ahora tiene esa continuidad que pedía y creo que además, no voy a decir que es el jugador franquicia del centro del campo del Real Madrid, como es obvio, pero sí que es cierto que es un jugador muy importante, que sabe dar el último pase, que tiene disparos de fuera, que se entiende muy bien con Kylian Mbappé, seguramente no tanto con Vinicius, pero que se vio el otro día en la primera parte en uno de los lances, que tenía un pase claro a Vinicius y decidió dárselo a Mbappé, pero creo que es un jugador muy bueno y que luego preguntando en el Real Madrid, por este tema de a quién alineas, etcétera, te cuentan que Arda Güler es el único que puede, de los perfiles que tiene ahora mismo Xabi Alonso, convivir con todos los centrocampistas que Imagínate, hay. ¿no? Ahora, en Almaty, en este partido de Champions, se volvió a ver que el equipo andó al ritmo de Arda Güler. ¿Quién lo diría, Moisés? ¿Quién lo diría? Escúchame una cosa, faltaría más. Es el centrocampista más diferencial que tiene el Real Madrid. Porque Tchouaméni y Valverde son completamente diferentes. Yo sigo creyendo que el Madrid necesita un centrocampista de mucho más nivel. Yo creo. Pienso que a lo mejor al Madrid pues, le vendría muy bien tener a un futbolista como Vitinha. Y estaría, lógicamente, bueno, claro, pero es que, claro, ese es el nivel que debería tener el Madrid. Un futbolista como Vitinha. Y Arda Güler que esté para lo que esté, que lo está haciendo muy bien, o sea, que eso es indiscutible. Y yo creo que tiene un recurso muy bueno, que lo destacaba Rodri, que es el disparo de fuera del área. Pero una entidad como el Real Madrid, con un director deportivo tan exigente como es Florentino Pérez, sorprende que lleve 3 años o 2 años desde que se fue Toni Kroos y ahora Luka Modric. Sorprende que no haya sido capaz de contratar un centrocampista muy asentado ya en el fútbol europeo. Ahora, dicho eso, Güler ¿sorprende? No sorprende porque es un nene que tiene calidad, es un jugador que, como bien decía Rodrigo, tiene muy buen disparo fuera del área, tiene visión. Creo que le falta tener regularidad en partidos importantes, aparecer en grandes escenarios, como fue el día del derbi, marca un gol, es verdad, y asiste a Mbappé, pero en la segunda parte, como el resto del equipo, desapareció, porque yo creo que la vara de medir ahora para el Madrid no tiene que ser lo del Almaty. Lo del Almaty es un resultado que le ha venido muy bien para tratar de tapar algo que sucedió hace una semana en el Metropolitano. Y la segunda parte de Arda Güler en el Metropolitano debió ser tan insuficiente para su entrenador que lo llegó a cambiar. Muchos consideran que fue un error de Xabi Alonso, porque es verdad que estaba cumplimentando un buen partido, al menos así lo hizo en la primera parte. Pero algo vio el entrenador que no le debió gustar, que decidió cambiarlo. Y ante la palabra del entrenador, poco vas a rebatir. ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Y ya se ha pasado la página de esa goleada, pero es que esto interesa, ¿no? Porque ahora mismo la figura de Arda Güler y la de Mastantuono han erigido con fuerza. Tanto así que nos imaginamos dónde encaja Jude Bellingham en el 11 de Xabi Alonso, Rodrigo. Bueno, es complicado que después de... Vamos a ponernos en la semana pasada, después del pleno de victorias hasta que llegó el derbi frente al Atlético de Madrid, era complicado encontrar porque era un centrocampo que estaba empezando a crecer mucho y a funcionar bien, donde seguramente Valverde le está costando porque es el centrocampista al que más le está costando, y el otro día de repente llega el derbi y ¿qué pasa? Que Jude Bellingham, pues vamos, hace lo que todos pensamos que iba a hacer, un mal partido. Venía sin ritmo y le costó muchísimo ante el avance y también la calidad que tiene
centro del campo del Atlético de Madrid. A partir de ahora veremos, a ver dónde lo pone, dónde lo encaja, pero lo que está claro es que yo creo que el otro día fue un error alinear de inicio a Jude Bellingham. Yo creo que tendría que haber mantenido Xabi Alonso a Arda Güler en la misma posición para no tener que desplazar al turco a la derecha, pero veremos a ver, porque Jude Bellingham es un box to box que se acerca mucho al área, le gusta pisar el área contraria, le gusta marcar goles, asomarse, y veremos a ver porque no va a ser fácil, viendo un poco sobre todo el rendimiento de Arda Güler, porque al final lo que no quiere Xavi es vestir a un santo para desvestir a otro, ¿no? Porque al final esto es una ruleta de problemas de gestión de vestuario, pero está claro que Jude Bellingham, por rol, por calidad y por lo que ha hecho en los últimos meses desde que llegó al Real Madrid, tiene la vítola titular indiscutible. Claro, pero ¿qué auguras tú, por ejemplo, Moisés, desde afuera? Lo que hemos visto de Mastantuono, cómo el argentino ha sorprendido a todos por su madurez competitiva, por su personalidad, lo que sucedió en el derbi, poniendo a Bellingham en el 11, no estaba bien. ¿Qué va a terminar pasando aquí? Pues no sé, esa es una pregunta para que Rodra o Rodri le hagan a Xabi Alonso mañana en la conferencia de prensa. Yo creo que Xabi Alonso quiere jugar a una cosa de la cual no tiene los futbolistas. Tiene futbolistas muy físicos, pero él quiere jugar a otra cosa y a esa cosa con estos futbolistas no va a jugar. Ya veremos si Xabi Alonso encuentra lo que busca en el Real Madrid. En los insiders vamos a aclarar muchos temitas que están pendientes, algunos incendios por allí. Bueno, voy primero con Moisés Llorens porque tiene noticias de dónde se va a jugar el partido ante el Olympiacos. Sí, el Olympiacos, que por cierto es el partido previo al Clásico, en la semana del 26 de octubre, se juega en el Estadio Olímpico de Montjuic. Así lo ha anunciado el Barça hoy, que creen que van a tener ya los permisos por parte del Ayuntamiento de Barcelona para poder, permisos del Ayuntamiento y de los bomberos y de la policía para poder hacer uso de las instalaciones del Camp Nou, pero el Barça está llevando mucha gente al Estadio Olímpico, está metiendo más de 50.000 personas por partido. Recordemos que en esta primera fase en el Camp Nou solamente podrían acoger a 27.000 y en ese sentido el Barça quiere aprovechar este tirón de partidos importantes para tratar de amasar la máxima cantidad de dinero posible, porque evidentemente a nadie le amarga un dulce. ¿Se había filtrado o alguien había querido pensar que ante el Olympiacos se iba a jugar en el Camp Nou? Pues no, en el Olímpico. Muy bien, así me gusta. Bueno, señor Rodrigo Fáez, háblame. ¿Qué está pasando con Ernesto Valverde? Con Valverde, Fede Valverde. No, Alberto Valverde es el técnico. Que después del resultado en Dortmund el pobre estará preocupado. Y un abrazo desde aquí, sí. Por cierto. Bueno, el tema de Fede Valverde es lo que varios compañeros de la prensa desplazados hasta el partido del Real Madrid esta semana contaron, que no calentó, que la actitud era desafiante, intentando medir a Xabi Alonso. En la rueda de prensa, recordemos que antes del partido también tomó la palabra y dijo que él no había nacido para ser lateral derecho. Yo lo que me cuentan es que se ha armado tal lío, seguramente extradeportivo, con todo esto, que es refrendar un poco las palabras del propio Fede Valverde, que ayer, viendo lo que se estaba liando, sobre todo en redes sociales, tuvo que salir al paso diciendo en sus redes sociales, insistimos, que no se había borrado y que calma, que tranquilidad y que ya está, que solo fue un partido en el que él dio su opinión, su punto de vista, de que obviamente prefiere jugar de centrocampista que de lateral derecho, sentido común o sorpresa, es lo normal, y que obviamente está para lo que el míster quiera. Veremos a ver lo que decide el míster. Pero vamos, a mí lo que me cuentan es que Xabi Alonso no quiere utilizar a Fede Valverde de lateral derecho, a pesar de las bajas que tiene a día de hoy el Real Madrid en la posición del 2, con la lesión de Alexander Trent, Alexander-Arnold y con la lesión también de Carvajal, pero hay más opciones, como Asensio, por ejemplo, que ya lo vimos jugar en lateral derecho, o alguna opción más. Insisto, a mí lo que me cuentan, tanto desde el Real Madrid como desde el entorno de Fede Valverde, es que máxima tranquilidad, Valverde no hace nada que no pacte con el club o con Xabi Alonso, y que solo su sinceridad es lo que puede haber molestado a algunos por esa declaración en la que dice que no nació para jugar de lateral derecho, pero que no hay que darle más importancia, por lo menos de momento. Pero algunos que hayan sido molestados por esto que dijo Valverde, ¿quiénes serían? ¿A quién te refieres?
porque el técnico no es, el técnico precisamente no lo quiere poner en esa posición. No, la afición, porque tú te metes en Twitter, sobre todo Twitter Real Madrid, hay mucha queja ahora mismo de que hay mucho ego en el vestuario, de que luego Fede Valverde tiene que callarse y jugar donde quiera, pero al final es una declaración normal, sincera y ya está. Si al final, y esto es algo que yo creo que tanto Valverde como su entorno tienen que pensar, este tipo de comunicados públicos van para intentar callar las voces de Twitter, mal vamos, porque insistimos, al final estos forofos son los mismos que dentro de 2 semanas, si Valverde marca, pues alzarán a Valverde a lo más alto de los Olimpos, allá donde estén. Como siempre, Valverde ha sido junto a Courtois de los jugadores más importantes en la época de vacas flacas de este Real Madrid. Pero y no le viene bien al Madrid estas especulaciones, estos run-runs que hay alrededor de la figura del jugador uruguayo, Moy. Sí, Valverde no fue aquel que puso un mensaje en las redes sociales y el club se lo hizo, o de golpe lo borró, o tuvo que cambiar de opinión, o hacer un comunicado. No, él dijo en rueda de prensa el año pasado, no recuerdo cuándo, que al final vino a decir como que lo de los árbitros, etcétera, que pasaba, y luego fue cuando alguien, o él mismo, es que no lo sabemos porque no se aclaró, dijo y matizó sus palabras en Twitter, y por eso digo también que si al final estamos pendientes, cuando digo estamos me refiero a los jugadores y los profesionales más pendientes de las redes sociales o de lo que digan cuentas, que la mayor parte de ellas son anónimas, de lo que de verdad piensa uno. Pero dime por qué. Fue el que habló en la conferencia de prensa antes del partido de Champions. Lo vimos calentar y no salió a jugar. ¿Cuál es la razón? No, la razón es táctica. Claro, ya está. Xabi Alonso entendió que había un partido en el que ya estaba completamente encarrilado y que no necesitaba Valverde. ¿Para qué va a forzarlo a que se pueda lesionar? O bueno, pues mejor descansar. Y sí que es cierto que esto chocará con mucha gente que dirá, bueno, 12 horas de avión para luego no jugar. Bueno, pues ya está. Es un rival inferior, lo dijo Moy, uno de los peores rivales, si no el peor de toda la Champions League, y no hay que buscarle, insisto, de momento, 3 pies al gato porque lo que me dicen, y mirad que en otro tipo de tesituras o de casos sí que te lo dicen, ¿no? Pues ha pasado 3 pueblos este jugador o el otro. Aquí te dicen todo lo mismo, que está en la misma línea y que de momento no hay, de momento, insisto, a día de hoy. O sea, no hay más incendio con Vinicius que con Valverde en el Madrid. Hombre, pero porque Vinicius tiene una importancia tremenda para lo que es el Real Madrid. ¿Valverde es un centrocampista importantísimo? Lo es. Pero es que Vinicius viene de ser el jugador franquicia del Real Madrid en los últimos 4 años. Y sí que es cierto que hay mucho ruido. Esta semana está la cosa un poco más tranquila porque la gente se pregunta dónde está el Vinicius del principio de la temporada pasada o de los 3 años anteriores a la misma. Y por eso hay un poco más de ruido porque es más mediático, ya está. Bueno, a ver, Moisés, también porque Vinicius cada semana tiene un lío con alguien. Es decir, Vinicius está enfrascado siempre con alguna afición rival o con algún futbolista rival o lo que sea. Es decir, habitualmente, siempre no, pero habitualmente sí. Eso sí. Pero Vinicius hace 2 semanas parecía que iban a volver a pedir el Balón de Oro después del partido que hizo, no recuerdo contra quién, Español o Levante. No, contra el Levante. Bueno, ambos, puede ser. Y bueno, bueno, da igual, dejémoslo. Decían, Carolina. Mejor dime, Moy, cómo va la recuperación de los lesionados recientes del Barcelona. Bueno, pues ya se les ve por la Ciutat Esportiva de Joan Gamper, tanto a Gavi como a Joan García. Joan García se lo tomó con tristeza, pero lógicamente mucho más tranquilo que Gavi. Joan García, en principio, estará 4 semanas parado. Esa una pequeña rotura en el menisco que se hizo la semana pasada en Oviedo y de la cual fue intervenido el pasado viernes, el pasado sábado, perdona, pues ahora que tenga que parar, ya se mueve por la Ciutat Esportiva con sus muletas, pero ha empezado ya a hacer la primera recuperación, y Gavi pues va en el mismo camino. Lo de Gavi es mucho peor, son aproximadamente 5 meses los que va a tener que estar parado, pero ya también acude a las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ser comenzado a tratar y para, ojalá, poder volver al nivel que todos esperamos de Gavi. Y Rodri, finalmente, un derbi madrileño con aroma a River Plate, del que se jugó en el Metropolitano, ¿no? Sí, ya históricamente estamos acostumbrados a ver a mucha afición de River, suponemos que son argentinos que vienen desde Argentina y también argentinos hinchas de River que viven en España, y sobre todo el otro día da la casualidad de que Mastantuono juega
que es jugador de River Plate. En el Atlético de Madrid había 2 canteranos de River Plate como Giuliano Simeone y como Julián Álvarez. Da otra casualidad también que el propio Mastantuono en una entrevista con 14 años dijo que se fijaba muchísimo en los movimientos de una de las estrellas entonces de River, como era Julián Álvarez, y que si sumamos todo esto a los antecedentes de River que tiene sobre todo en el Real Madrid con Santi Solari, con Higuaín, con Alfredo Di Stéfano, siempre hay algo importante y una presencia de River que además hace que esta presencia actual de Julián, de Giuliano, de Mastantuono, etcétera, refrenda un poco el trabajo que están haciendo desde River Plate, que recordemos es el equipo no europeo que más jugadores está aportando a las grandes ligas con 52 futbolistas, así que no está nada mal la presencia de River en el continente europeo y más en concreto el pasado fin de semana en ese derbi de Madrid entre el Atleti y el Real Madrid. Correcto, ¿no? Imagínate la sintonía, el rating que tuvimos en Argentina, en River Plate, en zonas millonarias, lo que significó este partido. La cosa es que entre Giuliano Simeone y Julián Álvarez aplastaron al equipo de Mastantuono, Moy. Bueno, supongo que el rating subió cuando Julián hizo el golazo de falta que anotó al alcance de muy pocos futbolistas, y yo creo que con Julián vamos a tener un final de temporada y un veranito movidito, y no por el Mundial. A ver, ¿hay bronca? ¿Quieren bronca? Y la bronca del día presenta a la joya del Barcelona, a Lamine Yamal. Porque Lamine Yamal lleva tiempo que no marca un gol en Liga, desde el pasado 31 de agosto. Hay quienes creen que Lamine Yamal está en caída libre. No soy yo, yo no digo eso, se los estoy planteando a ustedes. Y Flick le ha tirado dardos en conferencia de prensa en las vísperas de este partido de Champions ante el Paris Saint-Germain. Esto dijo el técnico alemán. Yo creo que esto de súper no me gusta. Es excepcional, pero hay otros jugadores excepcionales en el equipo. Tiene 18 años y también se tiene que centrar en trabajar. A ver si ustedes me ayudan a leer entre líneas a qué se refería Hansi Flick y si es por alguna razón de que esté preocupado, que está sobrevalorado y por eso el hombre no aparece marcándola en las redes desde el pasado 31 de agosto. ¿Pero quién lo dice? Flick. No, Flick ya lo sé lo que ha dicho. Yo, conforme lo has planteado tú, ¿quién dice eso de Lamine? Por ahí. La gente, la afición, entiendo. Yo no he escuchado a nadie, O sea, al menos en Barcelona. Evidentemente los haters... Es raro, porque tú todavía escuchas por todos lados lo que se dice. No, yo escucho, yo lo escucho. No, yo escucho lo que escucho, ¿me entiendes? Pasa que si no es del Madrid, no escucha nada. Vosotros creéis que Lamine está en decadencia. Cero. Vale. Entonces, vosotros tampoco habréis escuchado mucho, digo yo. Es decir, un jugador que desde el 31 de agosto no marca, muy bien. Estamos a 2 de octubre y ha estado casi 4 semanas parado. Evidentemente, si está parado no va a marcar goles, digo yo. Pregunto. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, creo que el productor debe ser muy blanquito, Probablemente. Creo que sí, entonces tiene caras de lío. Pero dicho eso... bueno, como normalmente suele ser no. Culés hay pocos, ya te digo yo. Pero hay pocos, pero buenos. Hay pocos, pero buenos. Pero bueno, a lo que íbamos. Es verdad que a lo mejor a Lamine en el último partido, por ejemplo, ante el Paris Saint-Germain, después de tener un arranque fulgurante, es verdad que pues, su presencia poco a poco fue desapareciendo. Ahora, decir que porque ha estado lesionado no ha podido marcar y que está en decadencia porque no marca un gol desde el 31 de agosto, a mí me parece una auténtica aberración. No, es un poco de oportunismo, pero sí que es cierto que yo creo que esas palabras de Hansi Flick
Me da la sensación, y no sé si me vas a replicar o a confirmar, pero me da la sensación de que cuando dice hay que dedicarse a trabajar, no me da la sensación de que sea un palo, pero sí igual es una indirecta para su entorno. El hecho de que los stories, tal cual, no sé qué, la forma en que encaró la gestión de sus vacaciones en verano, etcétera, me da esa sensación de que igual él lo que quiere es traerle un poco más al piso, donde estamos los mortales, y decirle, oye, si tú no estás aquí enchufado como siempre y centrado donde tienes que estar centrado, que esto no es malo, insisto, porque es un chaval de 18 años que ahora mismo es una mega superestrella mundial y que yo sería el triple peor. Pero igual creo que es un pequeño aviso al entorno para decir, oye, todos aquí, porque si no, no va a estar a la altura. Lo dijo Deco también en una entrevista de 2 capítulos esta semana en Mundo Deportivo, que decía que él no era muy partidario de las redes sociales en los futbolistas, porque se exponían demasiado qué hacían y qué dejaban de hacer, pero que bueno, que al final es algo que está a la orden del día, es decir, que la juventud y ya no la tal juventud, pues abusan mucho de la utilización de redes sociales y en ese sentido yo creo que hay un mensaje unánime en el entorno del club o en el mismo club sobre las redes sociales y yo lo que creo y lo que tengo entendido es que Flick, antes de decir esas declaraciones públicamente, se las ha dicho mirándole a los ojos al jugador. Todo viene después de que en el partido del Barça como local en el Estadio Olímpico ante la Real Sociedad tuviese una arrancada nada más salir al terreno de juego que acaba con una asistencia de gol y los medios de comunicación ensalzaron en demasía, según Hansi Flick, a la figura de Lamine. Y lo que quiere Lamine, lo que quiere el míster, como bien decía Rodrigo, es que esté centrado, esté metido donde tiene que estar y que los elogios no solo son o no solo deben ser para el crack, sino hay que repartirlos entre toda la plantilla. Exacto, y son sabios consejos, porque a Lamine Yamal seguro que le va a venir muy bien escuchar esto que dice el técnico, que no le escatimó elogios, dijo que era excepcional, pero que le recordó que con el talento no basta, ¿no? Que a los 18 años tiene un margen de mejora inimaginable y que hay que trabajar. Y para subir el nivel, los escalones que sean, hay que esforzarse de más. Él debe haber detectado algo, Moisés, como para que haya dicho esto a voz populi. Bueno, él primero es lo que te he dicho, él se lo ha comentado al jugador y luego lo ha dicho públicamente. Yo creo que son críticas constructivas. Creo que son críticas constructivas que un entrenador, el cual tiene fama dentro del vestuario de ser muy cercano, muy cariñoso, pero muy duro a la vez, que creo que ese es el éxito de Hansi Flick, que sabe mezclar el cariño con el avisar de que algo no le acaba de gustar y al final lo hace el entrenador por el bien del equipo, ni más ni menos. Lamine Yamal es un tipo joven, es un jugador diferencial, un jugador muy diferente, un futbolista que está llamado a marcar una época, pero es verdad lo que dice Flick, con el talento solo no va a llegar a ningún lado. Y en ese sentido, la referencia o una muy buena referencia que pueden tener ya no solo Lamine Yamal, sino los futbolistas en general, son Lionel Messi por un lado y Cristiano Ronaldo por el otro, porque son dos animales o han sido dos animales competitivos de un nivel de exigencia brutal que se han retroalimentado el uno al otro constantemente y que nos han brindado un duelo de prácticamente década y media, uno con la camiseta del Barça y otro con la camiseta del Madrid. Ahora, ¿no será que la temporada, y disculpa que te saque esto ahorita, te lo recuerde, empezó cargadita por la famosa fiesta? No. ¿No? No. Bueno, no, escucha, cargadita en los medios. Cargadita en los medios, pero Hans enseguida quiso, en las primeras conferencias de prensa post aquella fiesta, enseguida él opinó diciendo que la gente es joven y que la gente tiene que hacer o celebrar como ellos consideran. Ahora, mediáticamente hubo mucho ruido, muchísimo ruido, pero... No, hubo ruido y hubo polémicas. No, pues, o sea, evidentemente hay que decirlo todo. Hubo polémica porque quisieron que hubiese polémica.
Y que está claro, Moy, que si el otro día Flick dice esto, obviamente también tiene un componente de lo que pasó en verano, porque si no en estas 4 semanas en las que ha estado lesionado, entiendo que no ha hecho nada Lamine. ¿Cómo no ha hecho nada? ¿En qué sentido? O sea, me refiero que ha estado recuperándose, pero que no ha hecho nada a nivel extradeportivo, por lo menos que nosotros sepamos. Yo ahí ya no entro. Además, es que está la privacidad del futbolista. Ahora, hubo polémica en esa fiesta porque alguien quiso que hubiese polémica de esa fiesta, porque luego han salido los que fueron contratados, dijeron que ellos fueron contratados y chavadios muy buenas. Hubo polémica porque hay ojos en todos lados y porque no le hizo ninguna gracia. Porque te interesa a ti que hubiese polémica. Al técnico alemán. Y es que tengo un tiempo extra para cerrar la Liga al Día, esta primera edición en el mes de octubre. Alguien regresó a Barcelona, bueno, a un palco en Montjuïc, porque todavía el Camp Nou brilla por su ausencia. Ese fue Figo. Y enloqueció. ¿Por qué que brilla por su ausencia? Bueno, porque todavía. Es que, por ejemplo, porque es que yo, cuando el Madrid estaba más del Bebas, eso no lo decías del Santiago Bernabéu. No, pero que no hubo retrasos. No hubo. Vas a compararme el baile de estadios que tiene el Barça con el baile de estadios que tuvo el Madrid. En el Madrid fue todo milimetrado, fue todo perfecto y al mismo precio. ¿Qué más da? O sea, todo lo que has dicho del Santiago Bernabéu en estos últimos años, si te lo aplicaras a lo que está ocurriendo con el Camp Nou, tendrías que quedarte la boca. Lo que pasa es muy diferente, Rodrigo. El tema es que el Barça la directiva del Barça, Joan Laporta a la cabeza, se han equivocado a la hora de poner una fecha de regreso. Llevan año y medio poniendo fecha, diciendo que volvemos la próxima semana y año y medio después ahí sigue Montjuïc. Pero muy bien, escúchame, más vale tener dos estadios que no tener ninguno. Es un tema sensible. Bueno, pues a eso voy. Es que tú, en este caso, deberías ser el primero que fuera coherente diciendo yo aticé al Madrid por razón, porque el Bernabéu tal o cual, ahora atizo al Barça por esto porque es un baile que no viene bien. Yo no aticé a nadie, entonces. Yo le digo a Carolina que con el Madrid no utilizaba ese rintintín, pero bueno, sabemos que nosotros íbamos ahí al último clásico de la temporada pasada al Camp Nou. Sabemos que es la presidenta del altavoz mediático populista. Sabemos que es la presidenta del altavoz mediático populista y no va a tirar piedras en su tejado, lógicamente. Presidenta de la Liga al Día y quiero saber... presidenta del altavoz mediático populista madridista. Presidenta y alcaldesa de la Liga al Día. Presidenta del altavoz mediático populista madridista. Se me están yendo por otros lados. Háblame de Figo, cómo enloqueció a todos en Montjuïc. Hombre, normal. Normal. Y no voy a decir lo que pienso. ¿Por qué? Si siempre lo dices, sin filtro. Pues esta vez no. O sea, 25 años después, ¿todavía el Barça no ha superado ese fichaje? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo para que tú lo entiendas. No fue un fichaje eso. Eso no fue un fichaje. ¿Qué fue? Una traición. ¿Qué fue? Ah, vale. ¿Ok? Vale. Más o menos como lo de Bango al Oviedo con el Sporting. No, tranquilo que no pasa nada. Pero, por ejemplo, Luis Milla se fue de un equipo a otro. Miquel Soler igual. Pero solo pasa con Figo. Luis Milla, Miquel Soler y cualquiera al lado de lo que significaba Luis Figo para el Barça no eran nadie. Perdónalo. No. Que no sabían lo que hacían. Él sí que se arruinó su carrera. Nos vamos. Adiós. La Liga al Día llega hasta aquí y el fin de semana, 8ª fecha del fútbol español. Chao, chao.